Hola, en este vídeo te voy a explicar cómo funcionan las constelaciones. Te voy a explicar cuál es la ciencia que hay detrás, cómo es que hacen ese trabajo tan poderoso, transformacional, a nivel personal y también a nivel profesional con tu proyecto consciente. Así que quédate a ver este vídeo. Lo vamos a ver desde tres aspectos diferentes y el último aspecto es el que tiene que ver con los vínculos y las emociones. Bien, vamos allá. Primera cuestión. ¿Por qué empezaron las constelaciones? ¿Por qué el éxito de las constelaciones? Básicamente porque se vio que lo que nos sucede en la vida no solo tiene que ver con nuestra historia de vida, no solo tiene que ver con lo que pasó en la infancia, con lo que pasó en la adolescencia, con lo que pasó con las experiencias vividas. No solo tiene que ver con eso, sino que vimos desde la ciencia sistémica que desde que nacemos ya estamos íntimamente vinculados a sistemas. Es decir, igual que heredamos un cuerpo, el color de los ojos, del pelo, la altura, etc., también heredamos una serie de cuestiones emocionales, relacionales, patrones, formas pensamiento, una serie de cuestiones que están en el inconsciente y que también las heredamos y las tomamos directamente. ¿De dónde las tomamos? No solo las tomamos del sistema familiar, que a veces las constelaciones familiares creo que caen un poco en el error de hablar siempre de sistema familiar, pero no solo las tomamos del sistema familiar, también las tomamos del sistema social. Es decir, por eso es tan importante el lugar, el país, el lugar donde nacimos, en el año donde nacimos. Abro paréntesis, investiga qué estaba sucediendo socialmente en tu lugar de nacimiento y en tu fecha de nacimiento, porque eso tiene que ver contigo y con tu misión de vida. Entonces, nacemos en un entorno familiar, también nacemos en un entorno social y al nacer heredamos patrones de conducta de esos entornos. Entonces, todo lo no resuelto en lo familiar, todo lo no resuelto en lo social, lo vamos a heredar, incluyendo lo que no resolvió nuestra familia a nivel profesional, a nivel emocional, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo vamos a heredar. A partir de ahí vimos desde la visión sistémica que lo que nos sucede no solo tiene que ver con nuestra vida, sino que de una manera todavía más poderosa y todavía más inconsciente, porque no lo hemos vivido experiencialmente, por lo tanto, lo que heredamos de los sistemas a nivel inconsciente es mucho más poderoso porque está ciego en nosotros. Vamos en automático, no nos damos cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero es que las constelaciones funcionan porque nos desvelan todo eso inconsciente que está en nosotros y todo eso inconsciente que dirige nuestras vidas sin darnos cuenta. Entonces, ¿cómo nos lo desvelan? Nos lo desvelan viéndolo. Eso es otra de las cuestiones básicas. No es que tienes un facilitador delante que te dice, oye, por lo que tú me cuentas, yo creo que te puede haber pasado esto viene de aquí, esto viene de allá. No, no es así, es decir, no tienes por qué creer a tu facilitador. Te lo desvela viéndolo, es decir, hay una imagen donde tú ves lo que pasa y una imagen que tú has construido, o sea, tú has configurado una constelación, lo has creado tú cuando estás como cliente. Y eso cuando facilitamos como profesional, eso facilita muchísimo, nunca mejor dicho. O sea, eso hace que no tengamos que ser los sabelotodos delante del cliente, no tengamos que tirar ni siquiera de experiencia, porque por ejemplo, los negocios, ¿cómo yo voy a tener más experiencia en el negocio de un emprendedor si ese emprendedor quizá lleva con su proyecto 20 años? Como, sí, yo sé quizá de estructura, etcétera, pero del detalle de su proyecto. ¿Cómo yo puedo ayudar a un emprendedor si no conozco los detalles íntimos de su proyecto? Precisamente porque es el campo el que sí los conoce y los desvela en la constelación. Y eso hace que el emprendedor que viene a consulta ve que se está construyendo una imagen que es lo que sucede inconscientemente en su proyecto, o en su vida, o en su emoción. Entonces, ahí lo ve
ve la dinámica que está sucediendo y ve cómo vamos construyendo a través de la intervención, vamos generando el orden donde había desorden, vamos generando valoración donde no había valoración, vamos generando equilibrio entre el dar y el recibir donde no lo había. Y todo ese proceso el cliente lo está vivenciando, es decir, lo vivencia fuera a través de la imagen y lo siente dentro en su emoción, es decir, lo está viendo fuera y lo está viviendo emocionalmente. Y eso es poderosísimo. Un caso, por ejemplo, el otro día, una chica que rechazaba el liderazgo de su propio emprendimiento, rechazaba el liderar a su equipo. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué nos desveló la constelación? Pues que tenía un conflicto con el padre. El padre es la autoridad, además su padre, un hombre de negocio reconocido, entonces su modelo de emprendedor o de líder era su padre. Entonces ella era una líder excesivamente rígida con su equipo, porque su padre era así, excesivamente rígido. Y además rechazaba el liderazgo, o sea, por un lado cuando ejercía el liderazgo no lo hacía desde su esencia única y además femenina, sino que lo hacía desde la rigidez que vio en su padre con ella cuando era niña. Entonces, por un lado era una líder desde el punto de vista excesivamente rígida y por otro lado no quería ser líder porque ella había sufrido esa rigidez de su padre cuando era niña, ¿no? Entonces tuvimos que trabajar con su niña interior, tuvimos que trabajar en generar un nuevo modelo de liderazgo desde su autenticidad, etcétera, ¿no? Entonces todo ese trabajo no se podía haber hecho desde lo mental, desde que llega la cliente y dice no sé qué pasa, que mi equipo no, al cabo del tiempo no quiere colaborar conmigo, especialmente los hombres. Además yo no quiero ser líder, pero mi proyecto ya ha crecido, ya necesita mi liderazgo, pero no quiero serlo. Entonces desde ahí yo no puedo empezar a crear teorías simplemente y decírselas. Incluso puedo acertar por la experiencia que tengo, pero eso no va a causar un impacto emocional en ellas, no va a movilizar su energía interna en ella de la misma manera como cuando lo ve por configuración o con los representantes, ¿de acuerdo? Que es más bien como últimamente trabajo mucho más con representantes, aunque sea online. Y esto nos lleva al último punto. Básicamente, para ordenar, yo diría que trabaja en dos direcciones principales. Mejor dicho, nos desvela dos cuestiones principales súper importantes que determinan nuestra vida y lo que nos sucede en nuestra vida. Primero sería la parte relacional, conductual, es decir, nos desvela los patrones de comportamiento que estamos teniendo inconscientemente. Patrones probablemente heredados de la familia, heredados de experiencias del pasado, heredados de lo social, heredados de ideas, de paradigmas mentales que nos enseñaron, de un ejemplo de alguien que fue relevante para ella. Pero todo eso es externo, todo eso no es auténtico tuyo. Y entonces te quita autenticidad y eso también hace que haya una incongruencia. Los clientes detectan cuando no hay coherencia. Todos tenemos inconscientemente un detector de incoherencias. Entonces, cuando no somos auténticos, cuando nos estamos guiando desde patrones que no son nuestros, son heredados, el cliente potencial detecta esa incoherencia y eso le chirría y es lógico que sea así, nosotros también lo hacemos. Entonces no llega a ti, esos clientes potenciales no llegan a ti porque detectan que hay algo falso en ti y no es que esa falsedad sea tuya consciente de querer engañar, es una falsedad porque no hay una alineación interna en ti. ¿De acuerdo? Entonces, cuando a través de una constelación un emprendedor detecta esos patrones heredados que le están haciendo que no lleguen clientes, no tener una economía fluida, no tener felicidad, no tener armonía con su proyecto, demasiado estrés, lo que sea, el patrón que sea, ¿no? Cuando detecta ese patrón inconsciente, ese movimiento sistémico interno, esa dinámica oculta que lo llamamos en sistémica, cuando la ve, porque la está viendo en la constelación, no solo es que tú se la digas, es que la está viendo, tú se la vas a decir al final para asegurarte de que ha integrado bien todo, ¿no? Pero él la va a ver, el cliente lo ve en la constelación, eso genera un impacto fuertísimo. Y eso nos lleva al segundo punto, lo emocional. O sea, por un lado lo ve racionalmente, pero eso genera el impacto emocional en su cuerpo, en su energía.
Entonces también ve patrones emocionales, ve cómo te estás relacionando emocionalmente, qué es lo que no quieres ver porque te produjo dolor emocional en la infancia, porque hubo dolor emocional en tu familia y lo heredaste, lo llevaste por alguien de tu familia. Alguien fue empresario, emprendedor en tu familia y eso pudo haber generado una ruina, pudo haber generado una abundancia económica que no se supo canalizar correctamente. Eso llevó a dolor emocional familiar. Entonces tú estás rechazando la abundancia y el éxito porque inconscientemente lo asocias con ese dolor emocional familiar. Entonces la segunda línea de lo que emerge en la constelación, si la primera hablábamos de patrones, de conducta, de paradigmas, etcétera, todo lo que tiene más que ver con lo mental y lo relacional y cómo ejecutas el día a día, la segunda línea poderosísima tiene que ver con la emoción, con cómo estás generando, cómo están tus emociones. Entonces ahí vas a poder detectar esa emoción que no estaba bien ordenada, que no estaba bien canalizada, y se va a liberar ese nudo energético que estaba dentro de ti. Entonces cuando liberas patrones limitantes mentales y cuando liberas nudos energéticos emocionales, realmente esa combinación es lo que causa realmente la transformación, la que tu energía empieza a ser otra, tu energía interna. Nuestra energía interna es lo que atrae. Nosotros vibramos a raíz de nuestra energía interna. Entonces, donde había una energía interna de baja frecuencia, donde había una vibración de baja frecuencia, porque había dolor, había miedo, había incertidumbre, había división interna, a partir de la constelación hay una energía de elevada frecuencia, y la energía de elevada frecuencia compatibiliza con la energía de elevada frecuencia de lo externo. Entonces, a partir de ahora empieza a llegar a nosotros la abundancia, el éxito, el reconocimiento, la felicidad, la armonía, las conexiones positivas, o sea, donde antes había carencia, donde antes había desarmonía, donde había estrés, donde había que llegaban personas desvalorizantes, desarmónicas, de baja frecuencia, ahora esa polaridad se ha invertido. Entonces lo que empieza a llegar a tu vida es lo que tú realmente deseas y lo que realmente tú mereces, ¿de acuerdo? Por estar en propósito, por estar en misión. Entonces, el mundo no es justo ni injusto, el mundo no es porque si yo soy bueno, si yo me he focalizado en mi misión, en mi propósito de vida, si yo quiero ayudar, quiero hacer el bien, ¿por qué no me compensa? El universo te da lecciones para que sigas creciendo. Entonces, no sigas dándote contra la pared, sino entiende cuál es la dinámica. Y finalmente, si quieres acompañarme en esta misión de acompañar a los emprendedores al éxito, de acompañar a las personas a la abundancia financiera, de acompañar a los seres a identificar su misión de vida y desarrollarla con éxito, con abundancia, con plenitud, con realización. Si quieres acompañarme, si vibras en esta misión, te dejo abajo la información de nuestra formación internacional certificada en constelaciones sistémicas de emprendedores y proyectos, basada en mi experiencia de más de 10 años trabajando y constelando a cientos de emprendedores. Una formación única que integra lo mejor de las constelaciones familiares con lo mejor de las constelaciones organizacionales y la pone al servicio del emprendedor, porque para mí el desarrollo de la nueva humanidad pasa por el emprendimiento, porque cuando contactamos con la misión de vida, o sea, cuando empezamos un camino de desarrollo personal, y eso lo he visto en todos clientes y amigos, y en mí, por supuesto, cuando uno inicia el camino del desarrollo, del crecimiento personal, sí o sí va a llegar a la misión de vida, sí o sí se va a hacer preguntas tipo ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál va a ser mi aporte? Y entonces ya nunca más puede ser feliz trabajando en algo que no le gusta. Y al contactar con la misión de vida necesita el apoyo desde lo racional y desde lo emocional. Necesita un facilitador que le pueda ayudar con sus temas personales que se están transfiriendo continuamente al proyecto y con sus temas de proyecto. Entonces, si vibras con esta misión, mírate la información de aquí abajo porque creo que te va a interesar mucho. Bien, nada más. Te mando un abrazo, te deseo mucho éxito y felicidad con tu emprendimiento y sabes que siempre estamos al servicio porque nuestra misión es ayudar para que tú puedas ayudar también. Un abrazo grande.